Exactamente. Baño vaquero con toallitas húmedas. No, llegando del trabajo ya y con este solazo, no, Sí, ni chance del baño. está muy complicado. Sí. Y no se ve que tenga solución rápida. Pero bueno, en fin. Esperemos que sea rápido. Alejandro Reina quiere decir algo bien rápido antes de comenzar. No se ve. Que no te veas, pero que estés ahí. ¿No? Ok. Bueno, en la clase pasada vimos así un tema muy rápido. Estábamos viendo convencionalismos sociales y teoría de... Perdón, está entrando gente aquí. Perdón. Estamos viendo convencionalismos sociales y teoría de la norma jurídica. Vimos prácticamente toda la presentación, vimos todo lo que había que ver, pero nos quedamos vimos un tema muy rápido y me quedé yo así como no me quedé cómodo con lo que alcanzamos a ver, que ya era lo último, el tema de no habrá perjuicio, ahí se me fue el término, el de conflicto de leyes en el espacio, y no se le dará efecto retroactivo en perjuicio personal de la ley, obviamente. Entonces, hoy en esta noche vamos a enfocarnos en esa parte para que quede bien claro. En su tarea les pido esos temas, que los vean, también jurisprudencia, creo que jurisprudencia sí lo platicamos más o menos a detalle. Y ahorita vamos a ver esta parte no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna a la ley. A la ley no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Por qué? Es muy importante. ¿Por qué pienso que es muy importante? Porque está en la Constitución. Eso está en la Constitución y es ley máxima, rige para todos en todo momento. Entonces por ello es lo de capital importancia, ¿no? Entonces vamos a compartirles la presentación y vamos comentando. A ver. Si empieza a entrar gente, acuérdense que yo cuando estoy presentando no los veo, entonces si empieza a entrar gente, pues me avisan para regresar. Entonces nos vamos, toda esta parte ya la vimos. Vamos a ver de aquí. Alguien tiene por ahí un micrófono prendido, se escucha un ruido ahí medio fuerte. Gracias. Muy bien, habíamos comenzado, vamos a comenzar desde aquí como fuentes del derecho. Habíamos comentado que dice que son diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Esos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos y religiosos. Algo que creo que no les comenté en la clase pasada, hay una clase que creo que ustedes están viendo ahorita, o no me acuerdo si es el próximo tetra, que es sociología jurídica. Esa clase... Sí, la estamos viendo. La están viendo, perfecto. En resumen, sí. esa materia lo que busca es estudiar el comportamiento humano, estudiar a la sociedad, cómo va evolucionando y cómo se va comportando
ante los diferentes acontecimientos que se van presentando, ¿sí? Entonces ellos son muy observadores de ese tema y van observando cómo la gente va cambiando y cómo va evolucionando las costumbres y las formas de hacer las cosas. ¿Para qué hacen esto? Pues precisamente para estar listos para cuando haya cambios importantes en la sociedad, estar siempre atentos. Apagan un micrófono, por favor. Si hay una señora hablando con su hijo por ahí, por favor apáguenlo. ¿Para poder escuchar bien? Entonces, están observando para estar listos a la hora que suceden cambios importantes y que esos cambios no se queden fuera del marco legal, ¿sí? Como por ejemplo, sin opinar nada en ese sentido, pero los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo, que hoy por hoy en algunas partes ya es legal. Pero ¿qué pasa? Lo pongo como ejemplo porque van viendo la sociología jurídica, los observadores, van viendo cómo se va dando este fenómeno. Entonces dicen, oye, ¿cómo lo atendemos? No lo podemos dejar fuera, porque ya cada vez es más y más y más la presión de la gente queriendo hacer las formas, haciendo el matrimonio de esta forma. Entonces no los podemos dejar fuera. Entonces hay que meterlos al cuadro legal, ¿sí? Y así muchas situaciones. Las adopciones, está habiendo mucho problema en las adopciones porque se batalla mucho para adoptar a un niño y se están llenando los lugares donde están los niños huérfanos. Entonces, hoy por hoy están reformando la ley para que eso sea más fácil porque está generando un problema. El hecho que sea difícil está generando, más que el beneficio, está generando un problema. Entonces todo eso se está observando y genera nuevas leyes, ¿no? Entonces podemos decir que es como una fuente de derecho, pero de algo que ya está establecido. Entonces, a eso voy. Como decíamos, la costumbre genera un comportamiento repetido que eventualmente se convierte en una ley, ¿sí? Y luego, pues los doctrinarios son los que están estudiando todo esto, los que opinan, los que escriben y los que nos dan una idea del fundamento y de el impacto que puede tener una nueva normatividad o una nueva ley, ¿sí? Y comentábamos el tema de la jurisprudencia, lo que significa la jurisprudencia. Decíamos que para que sea jurisprudencia se tenía que resolver 5 veces de la misma manera un determinado asunto, ¿sí? Para convertirse en jurisprudencia. ¿Y cuáles son los asuntos candidatos que van a una jurisprudencia? Vamos a decirlo así. Los que no están completamente encuadrados en un marco legal, ¿sí? Que tienen una combinación de diferentes disciplinas en las que es difícil resolver por esa misma complejidad y combinación de hechos que unos pueden... Disculpe, profesor. Sí. Unos compañeros piden si los puede aceptar, por favor. Claro que sí. Gracias. Listo. Marianne, ¿fue la que me comentó eso? Sí, yo fui. Ah, ok, de acuerdo. Muchas gracias, Marianne. Continuamos entonces. Entonces decíamos que la jurisprudencia, cuando es una serie está combinada las disciplinas que para resolverlo, puede tener derecho civil, puede tener derecho fiscal, un mismo asunto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo resuelves? Porque tiene diferentes acepciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese caso lo tienes que resolver, le das forma, lo resuelves, pero lo apuntas por ahí en una libretita, por decirlo así coloquialmente, lo apuntas cómo lo resolviste, ¿sí? Entonces, cuando vuelve a pasar, tú ya sabes cómo resolviste esa situación. Vuelve a pasar una situación similar, revisas donde apuntaste, mira, esto lo resolví de esta forma, y lo vuelvo a apuntar. Y cuando ese mismo asunto se presenta más bien 5 veces, ese asunto se hace jurisprudencia. Y se registra en jurisprudencia y haz de cuenta que es una ley, ¿sí? Cada vez que se presenta esa situación combinada
compleja para resolverla, se genera jurisprudencia. ¿Sí? ¿Vamos bien o me regreso? Vamos bien. Okay. Todo bien. Vamos bien, profe. Perfecto. Somos bien cuerdas aquí, qué bueno. Bueno, es que es un tema que ya vimos también. Entonces, aquí ya como una especie de definición que menciona el libro, costumbre como fuente de derecho. La costumbre se forma de dos elementos. Uno material, que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento, y el otro espiritual o subjetivo, que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. La ley y el reglamento, una regla del derecho directamente emanada del Poder Legislativo y sancionada con la firma del jefe de Estado y promulgada por él a través de un decreto. Hemos escuchado, hay un nuevo decreto que firmó el presidente para que todos los adultos mayores reciban, pues no sé, cierta cantidad de dinero, hasta van a recibir desde los 50 años en adelante, por decir algo. ¿Sí? Es un decreto presidencial, es una ley nueva, decretada por el Ejecutivo, aprobada por el Legislativo, y así se empieza a publicar, ¿no? Esa es una ley. Y la jurisprudencia como fuente de derecho, ya lo comentamos, conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México la jurisprudencia es considerada indiscutible fuente de derecho. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. El principio de irretroactividad de la ley. ¿Sí? No será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ella. Esto está en la Constitución. Esto viene de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Carta Magna, la ley máxima. ¿Sí? No hay ninguna ley por encima de esta. Y en su artículo 14 constitucional, en la parte dogmática de la Constitución, dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Fíjense, analicen bien lo que dice, analicen cada palabra de este artículo. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo, o sea, hacia atrás, si es en perjuicio de alguna persona. Si le va a afectar, no se le aplica. ¿Sí? Se le aplica la que más le beneficie. ¿Sí? Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿Sí? O sea, que tiene que preceder forzosamente un procedimiento para hacer válida la consecuencia. ¿Sí? Hablamos antes de la hipótesis, de la hipótesis y una consecuencia. Entonces, primero la hipótesis para después llegar a la consecuencia. Un ejemplo muy claro es cuando todos en algún momento aquí, bueno, no sé si todos, pero hemos debido hemos tenido deuda en una tarjeta de crédito, o en Coppel, o en Soriana, o en Sears, o en Liverpool, o lo que sea. ¿Sí? Perdón. Te están hablando la gente, haciendo su chamba, queriéndote cobrar, y te dice: te vamos a embargar. Esas son las palabras más usuales: te vamos a embargar, y te vamos a quitar el carro, y te vamos a quitar la plancha, y te vamos a quitar esto, y te vamos a quitar el otro, y mañana ya estamos ahí presentes para embargarte.
y esto y el otro, y no es otra cosa más que una estrategia para orillar a la persona que debe, pues a que pague, ¿no? A que se asuste y que diga, ay, perdón, no me embargues, no quiero que me pase nada, ¿dónde te pago? ¿Cuándo te pago? ¿Cuándo te puedo pagar? Etcétera, ¿no? Eso no es correcto porque no precede un procedimiento conforme a las leyes, como dice aquí. Tiene que preceder un procedimiento conforme a las leyes para que haya una consecuencia, ¿sí? Entonces, si eso les está pasando a alguien, mientras no te llegue una demanda, ¿sí? Una demanda que te vayan a notificar a tu casa con un abogado, un actuario, y que te notifique que estás demandado, no te van a embargar, ¿sí? Primero tiene que ser la demanda y luego la contestación, ¿sí? Y luego la presentación de pruebas, alegatos y sentencia, ¿verdad? Esos son los procedimientos de una demanda. Pruebas, demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Se dice muy fácil en esos 5 o 6 puntos, pero hay todo un procedimiento en eso que les estoy diciendo. Etapas procesales que hay que seguir, que no nos podemos brincar hasta llegar a la culminación, ¿sí? Si eso no ha habido, no te pueden embargar, ni te pueden hacer nada, ¿sí? Ni te pueden privar de la libertad, ni nada. Sabemos que en la práctica a veces sucede, pero no es lo legal, ¿sí? Dicen, los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, ¿sí? Es lo que les decía, tiene que preceder y que esté en la ley, que esté tipificado en la ley como delito. Si no es delito, aunque se vea mal, aunque pareciera mal, aunque como dicen, ¿para qué haces cosas buenas que parecen malas, etcétera? Si no está tipificado en la ley como delito, pues no es delito. No hay delito que perseguir, ¿sí? O a veces en algunos aspectos muy concretos, cuando no se consuma el delito, que hubo como que el intento, pero no se consumió el delito, no se consumó el delito, o sea, no llegó a ser el delito, aunque todo indicaba que iba a pasar, pero no pasó. Entonces, en algunas situaciones, pues no procede porque no llegó a ser el delito, ¿sí? Y que la intención no está muy clara de aprobar. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales de derecho. Este artículo lo que está diciendo es que a nadie puede ser molestado en su persona, en su libertad, en sus bienes o en sus derechos, sino mediante un proceso judicial, ¿sí? Entonces, eso se refiere a este artículo y abarca esta parte, donde dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos unos 2 minutos para comentar, si quieren comentar. Maestro, que si puede agregar a unas personas, por favor. Sí, ya quedó, ya los agregué. ¿Estamos bien como vamos? Yolanda Tamayo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro, lo que pasa es que tengo un caso, bueno, de una amiga, de una amiga, ¿verdad? Que él ya no está pagando la casa. Entonces el señor los que se encargan de recuperación. Ajá, entonces este señor ayer me habló ella desesperada porque me dice, es que me habló el señor y me está amenazando, me dice que me van a ir a sacar y ya hay una demanda. Le digo, no, entonces ¿cómo te van a sacar? Ellos no te pueden sacar, te tienen que demandar primero y que te lleve. Ya estoy trabajando como abogada, sin ser abogada. Te tienen que demandar para que tú te salgas de tu casa. Nadie puede venir y amenazarte.
Y ese señor está haciendo mal en decirte, no, iban a ir y te van a sacar de tu casa. No tiene por qué hacer eso. Y si te está presionando para que pagues, yo creo que esa no es la forma, le digo. Pues que te hable bien y pues si tienes el dinero, pues ve y paga. Y me dices que no tengo el dinero ahorita, ya le expliqué y me dijo ¿por cómo me dijo? Que cómo no voy a poder pagarlo ahorita, le dije que estoy trabajando, me dice, pero me dice, no trabajas 24 horas, ve al cajero y deposita ahí el dinero, me dice. Y le digo, oye, ya le dijiste que lo tienes, ¿qué más quiere? No, ya estaba hecha un mar de lágrimas yo ahí haciendo ya mi primer labor de convencimiento. Sí, pero pues no tiene por qué, ¿verdad, maestro? No. Si no procede una demanda de antemano, no tienen por qué. Le pueden estar hablando de buena manera, a fin de negociar algo y de arreglar las cosas. No la pueden amenazar. Exacto. De hecho, ya es un delito. Es un delito lo que está haciendo. Sí, ya es un delito. Porque la está amenazando. Sí, la está amenazando, la está molestando en su persona. Ella puede hablar a la policía. Si la persona está hablando cada rato, ella puede hablar a la policía. ¿Sabes qué? Este teléfono, esta persona me está amenazando, me está hablando cada rato, etcétera, etcétera. Eso lo puede hacer. Sí, y más porque la casa no está a nombre de ella, está a nombre del marido. Pues sí. Ajá, entonces pues que le hablen al marido y a ella que la dejen, pues sí. No, ya. Creo que ella está tranquila porque hoy no me habló. Sí. Hoy no me ha hablado. Creo que resolví el caso. Sí. Qué bueno, apenas empieza, realmente. Ya. Quiero terminar, maestro. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que terminar esto. Sí, siempre me ha gustado. Bien. Qué bueno. Leonardo Navarro, ¿quiere decir algo? Buenas noches, maestro. Me llamo Lorena, no es que estoy conectada desde el correo de mi marido. Ok. Quería preguntar, ¿ese artículo entra en todo, o sea, tanto en un caso civil, en caso familiar y en caso penal? En todo. Bueno, cuando existe una demanda por violencia familiar, y bueno, ya están las órdenes de restricción y todo el proceso, pero no, ¿cómo le puedo explicar? Cuando cancelan una audiencia y no se avisa, ahí de quién es pues por así decirlo, pues de quién es la culpa, por así decirlo, sí, de los abogados del juzgado o de nosotros como personas que no va y sigue con el caso. ¿Cancelaron una audiencia o no asistieron a una audiencia? Se canceló. Lo digo por cuestión personal. Okay. Pero ¿por qué fue la cancelación de ese? Es que no sabemos el motivo, solamente nosotros nos presentamos el día que correspondía y ese mismo día nos dijeron que se había cancelado. Ahí ya no sabemos si fue por nosotros o fue por ellos. Tiene que verle el que la canceló, si es el juez o el juzgado, tienen que explicarles por qué, o a veces en la cancelación proponen nueva fecha para la audiencia. Chequen esa parte. Yo creo que no es culpa de nadie o es culpa de todos, pero les tienen que explicar por qué. Tiene que llevar a cabo una notificación, ¿verdad, maestro? En dado caso, si se cancela al momento, tratar de comunicarse con los involucrados, ¿no? Sí, a veces eso pasa, pero a veces sí se no es que se cancelen. Cancelar es como ya no volverla a hacer. Se suspenden y se propone nueva fecha, y a veces en el momento te dicen. Ha pasado. Más revisen bien qué Muchas pasó. Gracias, maestra. Gracias. Carlos Sánchez, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. De lo que estaba usted diciendo de Coppel, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Sí. De que están recibiendo de un despacho jurídico, ¿verdad? Uh-huh. Oficios, pero en un momento dado que empiecen a amenazarlos, pero ya cuando viene un desalojo, un embargo, ya tiene que venir fuerza pública, uh-huh. Actuario y los que tienen el caso, ¿no? Y ya firmados es un juez, para que sea ya un embargo definitivo. Y aparte ya si es un embargo definitivo y si no hay la garantía del pago,
él no puede llegar a la cárcel, ¿verdad? Como estaba diciendo en el artículo, ¿verdad? Que no puede ir a la cárcel aunque no tenga para pagar. Sí, no, por deudas de carácter civil no se va a la cárcel. Eh, no se va a la cárcel. Cuando se va a la cárcel es cuando hay un fraude, ¿sí? Por ejemplo, cuando diste un cheque que sabías que no tenía fondos, por ejemplo, o diste un pagaré, o no cumpliste un contrato, etcétera. Definitivamente para un embargo y todo eso tiene que haber una demanda. Previamente te tiene que haber notificado de la demanda, es difícil que no te enteres de eso, que no le hagas caso, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero sí tiene que preceder una demanda para que haya un embargo con actuario. Y cuando ya llega la demanda el embargo, previamente te tuvieron que haber estado diciendo, ya dentro del proceso judicial, ya te tuvieron que haber apercibido mucho de que pagaras, de que llegaran a un acuerdo, etcétera. A lo que me refiero es cuando llegan el embargo es porque ya ellos vieron que no hay otra forma de cobrarte. Ah, ok. ¿Sí? Roberto, ok. ¿sí? Gracias. Pues. De nada. Roberto, ¿quiere decir algo? Ya rapidito para continuar. Profe. Dígame. Va a ser rápido porque pues también ando medio. En cuestión de la jurisprudencia es el único que me confunde. Ajá. Ya de la repetitividad y conflicto de leyes en el espacio, más o menos ya estuve viendo tutoriales y le estoy entendiendo, pero la jurisprudencia es algo como que me confunde. Me imagino que es el mismo caso, pero se tiene que buscar, o sea, muchos normas o conceptos básicos para llegar a la resolución. No, mira, por ejemplo, imagínate un caso, por ejemplo, en el cual se resolvió, vamos a decir, un americano compró unas propiedades en México, unos hoteles, con socios mexicanos. Roberto, apóyame con tu micrófono porque no se le entiende al profe. No se entiende. A ver, vamos a suponer un caso. Vamos aquí a fabricar un caso que pudiera yo creer que puede ir a jurisprudencia, ¿sí? Un americano compra unas propiedades en México, turísticas, en sociedad, con una empresa mexicana y con dueños mexicanos, ¿no? O sea, es entre americanos y mexicanos. Hay muchas restricciones para los extranjeros para que puedan operar sus hoteles al 100% en México, ¿sí? Tienen que hacerlo, en muchas de las funcionalidades lo tienen que hacer a través de un mexicano, ¿sí? Entonces, si llegaran a tener un problema de sociedad entre el mexicano y el americano, acuérdate que el americano lo compró a través de una empresa americana, ¿sí? Los terrenos, y el mexicano a través de una empresa mexicana, y ambos son sociedad, ¿sí? Supongamos que entre empresas tienen un conflicto, ¿sí? Un conflicto que es difícil resolver. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus leyes y nosotros tenemos nuestras leyes, ¿sí? Entonces, tienen que resolverlo de alguna manera. Esa manera de resolverlo entre derecho público, derecho privado, derecho internacional, esa manera de resolverlo, en la forma en que lo resuelve el juez, ¿sí? Como es algo atípico, ¿sí? No es algo de lo más usual, eso se registra en jurisprudencia, ¿sí? Entonces, cada vez que hay un caso similar, porque en México hay mucho, toda la costa del país la mayoría está entre extranjeros y mexicanos, ¿sí? Los dueños. Entonces pasan mucho ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Cuando ya hay 5 asuntos parecidos al que comentamos, ¿sí? Y resueltos de una manera casi igual o igual a la primera, a lo que habíamos comentado ahorita, cuando son 5 se registra ya en jurisprudencia. Entonces,
cuando vuelve a pasar, una sexta vez pasa una situación así, ya vas directo a la jurisprudencia. Oye, ¿cómo se resolvieron esos 5 o 6 casos que pasó el año pasado, hace 10 años, hace 15 años entre americanos y mexicanos? ¿Cómo se resolvió? Ah, pues se resolvió de esta manera. Ah, bueno, yo lo resuelvo de esta manera igual. Básicamente es así, no sé si me explico. Ah, ok, pero a través de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque ya hubo 5 o 4 casos en este periodo. Así es, para que sean asuntos que van a jurisprudencia, primero se tuvieron que haber resuelto 5 iguales o 5 muy parecidos. Ya cuando se resolvieron los 5, haz de cuenta que ya ese caso se convierte en jurisprudencia y se registra en la jurisprudencia. Y a la hora que vuelve a pasar, ya no ves esos 5 casos, ya te vas al libro de jurisprudencia y ahí ves cómo se resolvieron ese asunto, ¿no? Entre asuntos, vamos a decir, internacionales. Ok, bueno, ya lo entendí, profe. La última pregunta va a ser rápido. Sí, claro. Lo de la tarea que nos encargó, la presentación del PowerPoint. ¿Qué letra va a ser? ¿A letra Arial o...? Cualquiera de las dos, Arial o New Times Roman. Ajá, y el número no depende de qué. Es que el PowerPoint, una letra 2 es muy chiquitita. Sí, eso es lo que estoy viendo. Sí, entonces es muy chiquitita. En Word es apropiado ese tamaño de letra. Entonces, ustedes ajusten la letra. Si es PowerPoint, ajusten la letra de tal forma que les quede en una hoja. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Por mi parte sería todo. Gracias a ti. A ver, sigue Anita Carvajal. Hola, maestro, buenas tardes. ¿Puede hacer una pregunta acerca de la tarea o me espera que termine su tema? Dime adelante, ahorita lo resolvemos rápido. Adelante. Lo que pasa es que, pues yo no tengo ahorita computadora y estoy en mi trabajo pidiéndolas en ratitos y así se me complica mucho y en el celular pues más. Yo no alcancé a leer, o más bien no leí completo, o bien, que usted encargó un mapa conceptual por tema. Correcto. Yo lo hice en un solo mapa conceptual, pero hacia abajo en las diapositivas. ¿Lo puedo dejar así o es necesario hacer un tema por mapa conceptual? Lo que pasa es que yo lo que necesito saber, Anita, ¿verdad? Lo Sí. que necesito yo saber, Anita, es cuándo empieza uno y cuándo termina el otro. ¿Sí? Entonces, para mí eso es importante, por eso les digo uno en cada hoja, para yo saber cuál es uno, cuál es el otro y cuál es el otro, y poderlo revisar, ¿sí? Entonces, si tú puedes en ese mapa conceptual que tú hiciste todo, poner de alguna manera que yo pueda ver dónde terminó uno y dónde empieza el otro, lo podemos hacer así, ¿sí? Pues salir puedo cambiar el color de los cuadros, porque Sí. pues en cuadros puedo cambiar todo un tema en un color, todo tema en otro color, y así para que distinga, ¿puede ser? Sí puede ser, y nomás dime de qué tema estamos hablando. Ok, perfecto. Gracias, maestro. Muy bien, continuamos, señores. Yo sé que hay muchas preguntas, pero ahorita seguimos, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Porque hay personas que quieren entrar todavía. A ver, es que ¿sabes qué? No, yo no tengo aquí gente pendiente de entrar. Eso es lo curioso. ¿Cómo los dejo entrar? Es que ahí me salen letreritos. A ver. Profe, pero igual, digo, personalmente, ¿verdad? Simple comentario. Sí. Deberíamos especificar a lo mejor dar una prórroga de 15 minutos, algo así, porque pues vamos a estar parando para estarle comentando que deje pasar a otras personas a la clase y pues vamos a estar interrumpiendo el tema. No sé, como comentario, ¿verdad? Tienes razón. Sí, porque se va perdiendo la dinámica. A ver, déjame, hago algo. Nomás para comprobar que no hay, aquí no me aparece a nadie que esté pendiente de entrar. Pero al igual habemos muchas personas que trabajamos y pues Sí. si queremos entrar a su clase, yo soy una de esas. Ok. Sí, no estoy de acuerdo, nada más que si hay alguien que no puede entrar, no lo puedo dejar entrar porque no tengo forma, ¿verdad? Necesito que me salga el letrero.
Me sale un letrero donde me dice, por ejemplo, Silvia Herrera quiere entrar. Entonces yo le pico y ya entra. Bueno, continuamos. Está llueve y llueve por acá. Vamos a ver. Capítulo 5. Bueno, a ver, nos regresamos un poquito. El tema de la irretroactividad en la ley. Comentábamos un caso particular. Y les hacía yo la pregunta. ¿Cómo sucede esto? Para poner un ejemplo práctico y que más o menos lo entiendan. ¿O quieren que veamos un video mejor? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si desde aquí puedo entrar a este video. Ok. Parece que sí. Profe, ¿no hay manera que tengamos una clase extra con usted para algún tipo de debate de este tipo de clases? Estaría padre, ¿verdad? Sí. El de matemáticas tiene martes con nosotros y nos da una segunda clase. Pues bien, los sábados. vamos a... Lo podemos revisar. El tema es el tiempo. Eso es lo que se complica. Sí, profe, pero igual pues acomodarnos, pues los que querramos acomodarnos a sus tiempos, de perdido unos 30 minutos, 20 minutos enfocados en el tema y todo eso. Pues sí, déjame lo exploro, sí. y le damos forma y les aviso. Vamos a ver un tema ahorita, un videito pequeño que explica el tema de la irretroactividad, ¿les parece? Acuérdense que hay irretroactividad y retroactividad, son dos cosas distintas. Vamos a ver. Vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general dos reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico, y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podríamos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos, o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es: la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicia su vigencia, y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún.
Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley. A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después. La víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va... ¿Pero si están escuchando bien el video? Sí, yo creo. Todo bien. Maestro, se escucha Oye, bien. bien. Se escucha bien, maestro. Excelente. a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto o real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito, no importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Era de 8 a 9. Lo demás hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla, es decir, podemos aplicar la norma, es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica
siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar qué norma beneficia más a Juan, la que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio. Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente: la norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente es la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en este momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, perdemos de vista que el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmé un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar la norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema. Pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy bien. Se estaban durmiendo uno. Muy bien explicado. No, está muy interesante. Muy bien. Tengo aquí varias preguntas. A ver, Walter Daniel, ¿qué quiere decir Walter Daniel? Nada, Walter no está, fue al baño, yo creo. Yajaira Ruiz. Tampoco. Esta excepción a la regla puede ser para cualquier tipo de caso. Sí, para cualquier tipo de caso. Él lo que habla es que la excepción a la regla es que cuando se crea una ley, pues a partir de ahí y en el futuro es cuando la vas a hacer valer. Obviamente, porque si para atrás se supone que no existía esa ley o estaba modificada. Entonces, pero cuando esa ley perjudica al que estás atendiendo en un asunto, pues entonces revisas cómo está la anterior y si la anterior está menos perjudicial, pues vas a aplicar la que más le beneficia, ¿no? Y hay una polémica ahí que cómo vas a beneficiar al inculpado, al culposo, al que cometió el delito y todo, pero así es, así lo dice la Constitución y así es y no hay vuelta atrás.
Ok, sí, apenas, de hecho le iba a preguntar eso, o sea, aunque tenga, por ejemplo, mi cliente que es, o sea, el acusado en esta parte, o sea, tiene que aplicarse sí o sí. Así es, sí, sí, no, no hay vuelta atrás. Eso lo dice la Constitución Independiente, y así es. independientemente si de lo que se le acusaron es grave o no se le aplica, ¿verdad? Sí, independientemente, Ah, independientemente ok. del delito o la falta. Yolanda Tamayo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. Por ejemplo, igual, por ejemplo, con los terrenos, ¿aplicaría esto también? En los Por ejemplo, terrenos, ¿cómo? ajá, lo que pasa es que mis familiares compraron un terreno hace 24 años, Ujú. cuando en esa época pues te hacen el papelito a mano, lo firma el dueño, los compradores y te entregan y ya es tu terreno, ya te vas a vivir ahí, ya es Ajá, tuyo. ajá. 24 años después llegan los hijos a pelear ese terreno, a decir, oye, te devuelvo tus 10,000 pesos y me dejas el terreno, pero pues ese terreno ya no es nada de como estaba cuando la vendieron. En esa época la vendieron en 10,000 pesos y ahorita pues ya fue en el 2000, creo, no, 2000, no, 1998. Y el terreno pues pues no tenía ni calles ni nada. Y ahorita ya tiene construcción, tiene pues como una quinta va. O sea, Y ahorita, lo que puede hacer ahí es, o se lo vendo a precio actual, comercial, al valor que está ahorita, si es el caso, si es que lo quieren vender, ¿verdad? ajá, Y si no, la verdad es que el papelito entre particulares así, sí sirve, pero a la hora de la hora, pues no, porque no está, ante un fedatario público, ¿verdad? No está exactamente. inscrito en el registro público de la propiedad, No está entonces notariado, ¿verdad? no está notariado, No, no no tiene está, nada, no, pues entonces, pero tienen derecho porque ya tuvieron mucho tiempo ahí y si estuvieron ya ahí más de, vaya, desde el 98 viven si ahí, estuvieron ahí, ahí de manera continua, pacífica y pública, pues ya tienen ajá, ellos derechos como de posesión o de prescripción adquisitiva, hay varias formas. ok. ¿Sí? Irma, no, ¿quién me falta? Irma del Carmen. ¿Quiere decir algo? Sí, yo solo una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en un caso, no sé si aplica, que la persona ya fue sentenciada, pero hubo inconsistencias en su caso y o sea, la sentencia fue no a su favor, ¿no? También, y esta persona, por ejemplo, quiere buscar un nuevo abogado y que le lleve el caso, ¿aplicaría o Ahí hay que impugnar la sentencia y ver por qué creen que no es adecuada la sentencia. Hay que fundamentar okay. eso. Sí, sí. ¿Verdad? Es un caso, Sí. o sea, distinto. O sea, es que ¿qué vas Sí, a sí. pelear? ¿Qué ley te van a aplicar? Si hay dos leyes y le están aplicando la que más le perjudica, pues él puede pelear para que le apliquen la que menos le perjudica. ¿Verdad? Ah, ok. Sí, sí. Sí se puede. Claro. Sí. Okay. Continuamos con la clase Muchas porque gracias. al contrario, es un placer. Déjeme continuar ya para concluir porque si no... Muy bien, ya vimos esta parte y lo que falta, conflicto de leyes en el espacio. Y yo quería que viéramos otro video, si están de acuerdo. Muy rápido. Adelante. Adelante, profe. Sí, maestro, nada más que apaguen sus micrófonos porque se batalla para escuchar. Sí, es Sí, cierto. por favor. Así es, maestro. A ver, me está diciendo que hay un error. Déjame ver. Vamos a ver si a través de aquí lo podemos hacer. Les voy a quedar mal, fíjense, ya quitaron el video.
que hago, quito esto, a la presentación y vamos a ver entonces otro. Ahí viene la lluvia, tronó bien feo. Sí, aquí está lloviendo. Profe, si usted ya lo vio, ¿nos puede dar un resumen así específico y detallado? Sí, ya lo vi como 10 veces. Pero es que este es uno nuevo que estaba viendo y que me pareció interesante, ya para el momento de resolver un conflicto. Profesor, esos videitos no los puede compartir, están muy importantes. Claro, de hecho Gracias. Se están grabando, de hecho. Gracias. Nada, vamos aquí. Ya ve, la mayoría quiere otra clase con usted. Sí, es correcto. Estaría excelente, solo son los tiempos. Sí, profe, igual chéquelo a ver si el sábado se le puede acomodar el tiempo para que nos dé otra clasecita. Están muy interesantes los temas. Sí, yo con mucho gusto lo verifico, claro que sí. Bueno, dejo de compartir esto. Es que estoy aquí peleándome con la plataforma. Y la verdad es que explica muy bien las cosas, maestro. Ay, perdón por interrumpirlo, pero creo que por eso todos queremos una clase extra con usted, porque explica bien las cosas, hace presentaciones y nos da nuestro tiempo de analizarlo y hasta de hacerle preguntas. Creo yo, estamos todos iguales. No, yo con mucho gusto y gracias por lo que me dice, yo encantado, nomás hay que acomodar los tiempos, lo voy a verificar y les voy avisando, ¿les parece? Profe, apagó su micro. Ah, perdón, bueno, a ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Internacional Privado. Vamos a continuar desarrollando lo relativo a los sistemas para la solución de los conflictos de leyes en el espacio o convergencia de las normas jurídicas. El derecho internacional privado precisa que hasta hoy se considera que existen dos grandes sistemas de solución para los conflictos de leyes en el espacio y son los siguientes: los sistemas de normas tradicionales y los sistemas modernos. Los sistemas de normas tradicionales se dividen en tres sectores mismos que son los siguientes. Tenemos en primera instancia lo que es el sistema nacionalista o de territorialidad absoluta, el cual indica que las normas se diseñaron con el fin de ser aplicadas exclusivamente en el territorio para el cual fueron creadas y que fuera de él no tienen ninguna validez, por lo que niega la aplicación de cualquier norma extranjera. Luego, en segundo lugar, tenemos lo relativo al principio supranacionalista o sistema supranacionalista, que sostiene que en determinadas circunstancias las leyes pueden tener vigencia fuera del territorio nacional para aplicarse a situaciones externas al foro por razones de justicia y equidad, siempre que la legislación interna expresamente así lo autorice. Finalmente tenemos lo que se conoce como el sistema ecléctico, que es una combinación de las dos posturas anteriores. Cabe indicar que actualmente México sigue este criterio en materia civil, ya que en principio rige la territorialidad, pero en ciertos casos está permitida también la vigencia de la extraterritorialidad. Ahora bien, vamos a analizar lo relativo a los sistemas modernos. Estos agrupan a los métodos de reciente creación para la solución de los conflictos en el espacio y se dividen propiamente en tres sectores, los cuales son los siguientes. Tenemos en primera instancia lo que se conoce como el derecho uniforme o convencional, el cual propugna por el desarrollo de tratados internacionales que unifiquen los criterios de solución de los conflictos de leyes en el espacio, es decir, trata de darle solución a los conflictos
en materia de derecho internacional privado a través de la suscripción de tratados o convenciones internacionales. Luego tenemos en segundo lugar lo relativo a las normas autolimitantes de aplicación necesaria o inmediata. Estas normas tratan de eliminar cualquier elemento internacional, por lo que no consideran ningún elemento extranjero, debido a que su función se encuentra íntimamente vinculada con el interés colectivo para salvaguardar la organización política, social y económica de un país. Es decir, no se admite de ninguna forma la aplicación de un derecho externo, por lo que se aplica siempre para solucionar los conflictos al derecho interno. Y finalmente tenemos lo relativo a las normas materiales, en las cuales crean un sistema de normas sustantivas específicas para la solución de controversias en las que existen elementos que se encuentran vinculados con diversas legislaciones. Aquí se distingue la postura, se distingue de la postura tradicional, ya que consiste en crear nuevas normas conflictuales que determinen la aplicación de una u otra norma, ya que de manera directa y de fondo solucionan la controversia, quizá con criterios diversos de los utilizados en la solución de casos con elementos puramente nacionales. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces la presente sesión relativa a lo que... Muy bien. Yo pensé que ya no había nadie. Qué bueno que aquí están. Yo pensé que ya no había nadie. Profe, tiene su micrófono. Sí, gracias por avisarme. Pensé que ya no había nadie, pensé que se habían ido todos. No, qué bueno que aquí están. Básicamente, lo que está tratando de ver es que hay países que tienen una cierta ley y son fijas, no las puede cambiar nadie. Pero cuando hay asuntos, como le comentaba ahorita el compañero, cuando intervienen dos países y dos leyes, ¿sí?, para hacer algo, depende mucho de dónde se está haciendo. Por ejemplo, este caso que les avisaba, de cómo intervienen los americanos, principalmente, o europeos o extranjeros, en México para obtener terrenos en México, para desarrollarlos. En la mayoría de los casos tiene que ser a través de mexicanos, de empresas mexicanas, y ellos se tienen que ajustar a las leyes de México, ¿sí? Y hay un conflicto ahí a veces, porque a la hora de comprar, o del proceso de compra de los terrenos, hay, por ejemplo, una regla, una ley que tienen los estadounidenses, que es el compliance, que comentaba la compañera la clase pasada, donde yo tengo que ver de dónde viene el dinero con el cual vas a comprar tal o cual terreno. Y en México, pues, espérame, pues es que para mí no es importante, porque aquí en México no me lo exige. No, pero a mí sí me lo exige en Estados Unidos. Entonces, ahí empieza el debate de qué ley vamos a aplicar, ¿sí? En ese caso se aplica la de México porque estamos en México y el terreno está en México y es lo que manda. Pero puede ser diferente en algunas otras situaciones. Es como un ejemplo que les doy. Generalmente este conflicto es entre estados y dentro del país, a veces algunas veces muy en específico del estado, de los estados, pero la mayoría de las cosas es entre varios países, ¿sí? Ahora sí, una pregunta hasta aquí. Pep Popis, Edith, ¿quiere decir algo? Sí, entonces la jurisprudencia es cuando en un caso, por ejemplo, los de Estados Unidos vienen a hacer algún trámite aquí, siempre va a caer en jurisprudencia. No, que viene a hacer un trámite aquí y hay un conflicto. O abrir un conflicto, por ejemplo, como lo que decía hace rato, de que vienen y compran, no sé, acciones o abren una empresa aquí. Ajá.
pero sale mal con la persona que lo abre, porque siempre lo tiene que hacer un mexicano, ¿no? Por medio de un mexicano. Así es, pero por ejemplo, si iba a ser un proyecto donde iba a haber una inversión de muchos millones de pesos o de dólares, y de repente alguien se rajó, uno de los accionistas se rajó, y pues ¿quién me va a dar ese dinero, verdad? El dinero que él ya no quiso poner, yo ya lo tenía contemplado, ¿quién me lo va a dar? Entonces es un conflicto. ¿Sí? Entonces, como él no está amparado aquí, cae en jurisprudencia. ¿O cómo? Depende de cómo se resuelva ese asunto, ¿sí? La forma en que se resuelva ese asunto es lo que valga la jurisprudencia. Es un asunto resuelto y que es candidato para hacer jurisprudencia. Y cuando se Tengo una duda. Dígame. La clase pasada nos comentó sobre un caso. Ajá. Ese caso dijo que solamente se resolvía si llegaban a un acuerdo. ¿Eso es en todos los casos en jurisprudencia o varía? Una vez, es que mire, o sea, en un caso particular donde ya hay un conflicto y que se tienen que ir a jurisprudencia, pueden hacer dos cosas: arreglarlo de acuerdo a jurisprudencia o acordarlo las partes que intervienen en el asunto para resolverlo de la manera que les convenga mejor a ambas partes, ¿sí? Fuera de lo que diga el juez. Y ya nomás le avisan al juez: ¿sabes qué, juez? Ya no hay problema, ya lo resolvimos, yo estoy de acuerdo, la otra parte está de acuerdo, y ya no tuvieron que irse a la jurisprudencia. Y se termina el caso. Se termina el caso, ¿sí? Ok, gracias. De nada. A ver, Incluso todavía pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Antes de entrar por ejemplo, con el juez. Claro, por supuesto, pero si ya hay un proceso judicial de antemano, tienen que decirle al juez forzosamente: oye, ya arreglamos, ya acordamos, ante ti, juez, generamos los acuerdos firmados, ya no hay problema, y se cierra el asunto antes de una sentencia, por ejemplo. Muy bien. ¿Sí? En un caso así muy fácil, por ejemplo, una persona, a mí me tocó ese caso, una persona le estaban quitando su casa, le iban a demandar, etcétera. Bueno, la demandaron, ya le estaban embargando quitándole su casa, desalojándola de su casa, y llegamos a un acuerdo, ¿sí? Antes y ante el juez llegamos al acuerdo: juez, ya acordamos, yo le voy a pagar lo que le debo al señor, y le voy a dar servicios de administración por unos trabajos que ellos hacer, la contraparte está de acuerdo, y el juez firman todos ante el juez, y el juez le da carpetazo y este asunto se terminó, ¿sí? Por ejemplo, maestro, hay un caso de una señora que conocí, es una persona ya mayor. A ella dice que la desalojaron de su casa hace 2 años. Okay. Fue a poner demanda y dicen que no procede, pero ya no tienen escrituras ni nada porque la sacaron así. O sea, dice que llegaron unas personas que no conoce y nada más la desalojaron, y ellas están viviendo en su casa, y pues ella no tiene cómo comprobar que es su casa. O sea, ¿qué podría hacer ahí? Pues ya la desalojaron, ya pasaron 2 años, ¿sí? Y si no era su casa, pues... Sí, es su casa, de hecho tiene las escrituras, pero no pudo sacar nada de su casa porque llegaron y la sacaron. Bueno, las escrituras son documentos públicos que están en el registro público de la propiedad. Ellos pueden ir al registro público de la propiedad, sacar los documentos que comprueben que es su casa, y bueno, pues hay que hacer un juicio se llama prescripción adquisitiva, si mal no recuerdo. Pero bueno, el tema es que ya pasaron 2 años, se me antoja así medio complicado. Pero las escrituras están en el registro público de la propiedad. Esas personas se las llaman paracaidistas, ¿no? Que normalmente se ven en las colonias afueras. Así es, pero dice la señora que tienen escrituras. El paracaidista no tiene escrituras. No, o sea, la señora falleció su esposo, ella tenía dinero. Entonces, al momento de fallecer su esposo, supongo que alguien se dio cuenta que ella se quedó sola porque ya estaba grande, y llegaron personas y a punto de pistolas la sacaron de su casa, sí, o sea, llegaron, la sacaron y no la dejaron sacar absolutamente nada y se quedaron en su casa. Y pues ella ya no la conozco, ya no me platicó más, yo nada más la vi, estaba llorando en la calle, ya es una persona mayor. Y entonces yo dije, bueno, déjame ver, a ver si yo puedo ayudarte en algo, pero pues ya no la he visto. Sí, pues es un atropello, ese tipo de cosas pasan mucho, desafortunadamente. Cristina Garza quiere
decir algo? A ver, ingeniero. Digo, Ya me cambiaron la profesión. ya. Es que voy a quitar la bocina. No se te entiende nada, Cristina. Ok. Por ejemplo, cuando hay un conflicto internacional o un conflicto así como los que acaban de decir los compañeros, hay un método que se llama solución de conflictos o algo así, mediación. Ajá, sí, exactamente. Eso ¿Y eso no sí. es más fácil solucionarlo por ese medio o es mejor solucionarlo por medio de civil y A través de una penal y demanda. todo? Por una demanda. Sí, generalmente los conflictos internacionales y también los nacionales se pueden resolver previamente así. Aquí en México hay una parte, vamos a decir, etapas cuando vas a empezar a demandar a alguien. Es la etapa extrajudicial y la etapa judicial. Entonces, en la etapa extrajudicial es precisamente eso. Te estoy cobrando, quiero negociar contigo, vamos a mediar, vamos a negociar para que me pagues, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero cuando no tiene éxito esa etapa, te pasas a la judicial. En derecho internacional hay muchas vías previas a la etapa judicial. Hay el arbitraje, hay una parte que es arbitraje médico, hay un arbitraje de negociación, hay un arbitraje de fideicomisos, hay arbitraje, y no es otra cosa que eso. Vamos a tratar de arreglarlo entre las partes primero, pero cuando no se ponen de acuerdo en esa etapa, pasan a la demanda, ya sea internacional o nacional. En la mediación, por ejemplo, no se ponen de acuerdo y vámonos. Es como el matrimonio y divorcio, ¿verdad? No nos ponemos de acuerdo, ya no pudimos, bueno, vamos al divorcio, ¿verdad? Ya ni modo. Básicamente. Perdón por la comparación, pero así es. Pero aún cuando es un divorcio, profesor, primero hay mediaciones, porque vas ante al juez de lo familiar y te llama a conciliación a ambas partes para tratar de buscar una solución antes de que se dé el divorcio. A eso me refiero. Hay una parte que la ley permite que exista para que resolverlo antes de la etapa judicial. ¿Sí? Eso es en todos los asuntos. Sí, de hecho, ellos le llaman mediación. Así es. Tengo aquí a Berenice. Gracias, Lick. Sí, quería preguntarle algo así rápido. Sí. Es que usted cuando dijo la palabra terrenos, me acordé de un caso de una amiga que dice que pues su familia tiene una casa y que el vecino de la casa construyó, pero ya estaba invadiendo el terreno de la familia de ella, así por decirlo. Construyó ahí una parte y se quedó con un pedazo. Entonces, ¿qué puede pasar ahí si eso fue hace como más de 10 años? Pues lo tienen que hacer valer, el tiempo, definitivamente el tiempo es importante, pero lo tienen que hacer valer. ¿Cómo lo haces valer? Con tu plano registrado, con tu escritura, debidamente registrada tu nombre, en donde vas a determinar, van a tener que llevar ahí un topógrafo, donde el topógrafo, de acuerdo a las escrituras siempre dicen, este terreno mide de norte a sur 150 metros y de sur a no sé qué tanto. Entonces el topógrafo va y dice y pone las líneas, les llaman mojoneras, les ponen en los terrenos y dice, oye, ¿sabes qué? La línea está de aquí a acá y tu construcción está pisando una parte de mi terreno. ¿Sí? Entonces, seguramente lo que va a hacer la otra parte, pues se va a defender. Me dice, oye, espérame, es que yo también tengo mi escritura y mi terreno dice que estoy en lo correcto, ¿verdad? Por mis medidas. Y a veces hay conflictos en ese tema de medidas. Eso es muy común, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer una rectificación de medidas. ¿Quién es el que manda? ¿Qué escritura manda? La que se hizo primero. ¿Sí? La que tiene mayor tiempo es la que manda, entonces hay que rectificar las medidas para que esas líneas que dice la escritura pues sean modificadas. ¿Sí? Y en la escritura se pone, ¿sabes qué? Hay una modificación, una rectificación de medidas que consiste en esto y en esto. Y se pone en la escritura. Déjeme decirle, los dueños originalmente eran los abuelos de esa amiga, pero ya fallecieron y ya solamente quedan, pues sí, los hijos. Entonces aún así se puede hacer válido porque pues todo pasó a manos de ellos, como son los hijos. Sí. Ahí no es un tema de quién es el dueño, el tema es de quién tiene las medidas correctas. Ah, ok, sí. Perfecto. Y de hecho sí hay solución, profesor, porque aquí en García habían 2 quintas que pasaron con ese tipo de situaciones de un gran amigo y él hizo todo el proceso, el juicio, vinieron las rectificaciones y dada la consecuencia de que la persona que estaba invadiendo ya había construido una nave, tuvo que pagarle la diferencia del terreno que había obstruido. O sea, ellos llegaron a ese acuerdo, le tuvo él que finiquitar la parte que había invadido porque ya había construido una supernave y pues sí le estaba obstruyendo a este amigo gran parte de su terreno. Como si le vendiera el pedazo donde construyó la exacto, nave. Era algo similar que era de abuelos a padres y ya quien lo estaba viviendo era un nieto, entonces sí hubo una buena solución, le pagaron en este caso la parte que estaba obstruyendo la otra parte de él. Qué bueno, sí pasa, todos los días pasa este tipo de cosas. Jude Ortiz, ¿quiere decir algo? Hola, buenas noches. Realmente tengo una duda. Hace rato que mencionaba lo del terreno de una persona americana y todas estas cosas. Ajá. Con esto no quiere decir que una ley valga más que otra, simplemente que tienen que mediarlo. Así es. No se trata de qué ley vale más. Es la ley, las leyes están hechas y fundamentadas para cubrir una situación en específico, ¿sí? Ahí lo que determina cuál vale más es, por ejemplo, no precisamente cuál vale más, cuál es la que se debe aplicar, es por ejemplo donde se ocurrió el asunto, ¿no? En este caso los terrenos están en México, ¿sí? Y pues te ajustas a lo que dice México porque los terrenos están en México, ¿sí? Por ejemplo. Si están en Estados Unidos, pues te ajustas a lo que dice Estados Unidos y así, ¿no? No es de cuál valga más. Hay ciertos lineamientos específicos que te determinan cuál es la que vas a aplicar. Y cuando hay conflicto, lo que decía la compañera, entra una mediación internacional, un arbitraje, también se llama arbitraje, y empiezan a ver qué es lo que van a resolver. ¿Sí? Gracias. Al contrario, quisiera quedarnos platicando aquí toda la noche, rico, a gusto. A mí me encanta, pero bueno, entiendo que otros tienen otras clases, tienen otra clase. Hoy por hoy terminamos la sesión. Esa sesión está grabándose, la vamos a subir igual con la presentación. Y pues ahí les encargo la tarea. Si tienen alguna duda, con toda confianza me dicen a través de la plataforma. Y estamos en contacto. ¿Les parece? Gracias, profe. Gracias, profesor. Buenas noches. Al contrario, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, nos vemos. Excelente noche para todos. Gracias, igualmente. Gracias. Walter, ¿quiere decir algo rápido en lo que se va? Nada más quería hacer el comentario que se va a tener, grabado el tema nada más. Sí, como usted lo graba siempre. Así es, está grabado. Porque yo entré tarde, porque trabajo y haz de cuenta que entré casi a la mitad, pero más o menos se oye el tema, pero igual y lo graba y ya le pongo atención y ya sobre el tema, pues ya vamos a hacer la tarea, ¿no? Claro, cuenta con eso, con eso. Ok, entonces nomás lo graba y entramos otra vez a su sesión, ¿va?
Así es, nos vemos el próximo miércoles. Ah, ok, entonces ya usted ya programa lo del sábado, si es que puede o no. Sí, yo les aviso, Ok. ¿Sí? Gracias. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen. Igual que descansen, yo me despido, gracias por todo, gracias por escucharme.